Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a cada uno de los representantes de las diferentes instituciones que hoy nos acompañan. Está la señora Gloria Ramírez de la Comisión de Salud. La señora Gloria por ahí. Señora Gloria. Jesús Cuevas del MIC. José Cuevas. Bienvenido, José. Juan Mendoza de la Comisión de Industria. Juan. Acá está la señora Victoria Matosa, ¿puede ser? De Industria también. Rodolfo Barrios. Rodolfo Barrios de la Comisión de Industria. ¿Por qué la gente de industria mucho? Cáñamo industrial. El señor Marcos también de Industria. Hernán de Dinavisa. Hernán, bienvenido, muchas gracias. Edgar Jiménez también, Dinavisa. Carolina Florentín de Dinavisa también. Bienvenida, Carolina. Hasta ahí. Muy bien, le agradezco acá al compañero senador Rubén Velázquez también por su presencia, a los directores. Como ustedes ya saben, esta es la tercera reunión, ¿verdad, director? La tercera reunión de este proyecto de ley que se habla de la industrialización, digamos, ¿verdad? Sería, dice así, por el cual se regula integralmente y se declara de interés nacional el autocultivo, producción, industrialización, comercialización, uso e investigación de la planta de cannabis y sus derivados. A profundidad queremos tener una idea bien clara de qué es lo que le conviene al país. Ya hubo algunas leyes aprobadas en su momento, pero hoy queremos tratar de clarificar este tema, si puede ser rentable para el país y con la legalización de todo esto podríamos avanzar en el tema económico, en el tema medicinal, en el tema de investigación, todo eso. O sea, por eso se le invita a varias instituciones. La gente de la Fiscalía lastimosamente no están, pero creo que ya acercaron un dictamen también de su parte, que es la parte que más también afecta, porque se habla de la legalización, ¿verdad? El Código Penal al respecto. Bueno, yo simplemente quiero darles la bienvenida. Yo soy el senador líder amarilla de la Comisión de Narcotráfico. Y bueno, bienvenidos todos y vamos a avanzar. Lastimosamente yo me voy a tener que retirar enseguida porque tenemos ahí una reunión de interpelación en el caso del ministro Barcini. Me voy a tener que retirar, pero siguen acá, vamos a avanzar acá con los compañeros directores para ir teniendo una idea más clara ya. ¿Cuántas reuniones más cree, director, que vamos a hacer con respecto a? Una o dos máximo. Una o dos más. Seguramente vamos a estar avanzando ya en las próximas reuniones con mayor tiempo. Muchas gracias a mi parte y le dejo en uso de palabra acá al senador Velázquez. Muchas gracias, senador. Buen día para todos. Muchísimas gracias a nuestros invitados también por acompañarnos en esta mesa de trabajo, donde hoy hacemos un estudio de este proyecto de ley por el cual se regula integralmente y se declara de interés nacional el autocultivo, la producción, industrialización, comercialización, uso e investigación de la planta de cannabis y sus derivados. De hecho que ya veníamos trabajando hace un par de semanas con este mismo equipo de trabajo. Muchísimas gracias una vez más a nuestros invitados por acompañarnos. Para nosotros es de vital importancia la presencia de ustedes, porque esto nos va a permitir tener una idea más acabada de este proyecto de ley, de tal manera que podamos hacer los ajustes que sean necesarios y pertinentes, de tal manera que esto permita contribuir al desarrollo de nuestro país con legislaciones que verdaderamente necesitamos. Entonces, en ese contexto también dar la bienvenida a ustedes y así mencionar que lastimosamente por cuestiones de agenda y compromisos que tenemos nosotros aquí en la Cámara de Senadores nos vamos a retirar, pero se van a quedar ustedes en compañía de nuestros asesores, los directores también de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, de tal manera poder avanzar, porque habíamos quedado con el estudio ya de los articulados de este proyecto de ley. Entonces, en ese sentido, entonces me retiro agradeciendo una vez más por la presencia de cada uno de ustedes, como así también
quiero hacer el uso ya de la palabra a los directores para empezar a trabajar sobre los articulados, recordando que solicitamos que ustedes también intervengan, den sus pareceres por cada artículo que se está analizando y que se va a estar estableciendo las propuestas de modificación al costado de tal manera que eso también quede registrado. Todo lo que se diga aquí va a estar registrado de tal manera que no perdamos ningún detalle en cuanto a las manifestaciones de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, quedamos más relajados. Nos quitamos un poco la atención. Muy buenos días a todos. Gracias por participar. Lastimosamente, representantes de otras instituciones no llegaron todavía, no pudieron asistir, algunos se excusaron. Es que muchas veces las obligaciones y los compromisos se superponen, entonces eso impide que podamos participar en todas las actividades. Sí, tiene la palabra el doctor representante del Ministerio de Industria. Gracias, buenos días a todos. Sí, en relación un poco al tema orden de trabajo nada más. Nosotros estamos todavía con la falta de devolución de nuestra Dirección de Asuntos Legales de todos los puntos que hemos levantado a nivel técnico, ¿verdad? Entonces, lo que quería consultar un poco, sé que se había establecido un calendario semanal de reuniones, ¿verdad?, a la cual estamos asistiendo, ¿verdad? Y ayer en consulta con mi viceministra, ¿verdad?, me había sugerido, ¿verdad?, consultar que la posibilidad de que la reunión se haga un poco también cada 15 días para que podamos estar todos, pues. Yo le dije, ¿y están la gente? Me pregunta de tal entidad, ¿no? Y sí, una reunión está, otra no está, ¿verdad? Así viene, ¿verdad? Entonces, importante que estén todos, me dice, ¿verdad? Que se podría sugerir un calendario cada 15 días. Consulto la posibilidad, ¿verdad? O no sé si estamos interpelados por algún plazo o límite o algo para, digamos, que podamos estar todas las instituciones con regularidad y tener ya unas propuestas, ¿verdad?, con un plazo de tiempo un poco más extendido. Nosotros mismos también, ¿verdad?, quizá para dentro de 15 días ya tengamos toda la posición institucional, ¿verdad? Gracias. Excelente, sí. Eso es una posibilidad entendible, justamente porque el proyecto de ley no es un proyecto muy corto, ¿verdad? Tiene 45 artículos, abarca mucho. De todas maneras, nosotros vamos a hacerle llegar la consulta al presidente de la comisión para ver qué dispone. En teoría, nuestras reuniones son todos los martes y la idea era a partir de hoy tener 2 reuniones más y llegar al artículo 45. Lo que nos imposibilita avanzar también en demasía es que las instituciones todavía no están respondiendo los pedidos de parecer jurídico que se realizaron. Entonces, vamos a realizar esa consulta y mañana seguramente por mensaje, por correo, vamos a estar reiterando la convocatoria para el próximo martes o en su efecto para dentro de 15 días. Antes de empezar con los articulados, no sé si alguien quiere acotar algo. Quiero comentarles que hasta la fecha el Ministerio Público es el único que envió un dictamen el día de ayer y que le voy a estar haciendo llegar por correo en estos días, o sea, mañana o hoy mismo. Anteriormente ya habíamos recibido el de la Senat, ya del periodo pasado, y el del Ministerio de Agricultura y Ganadería también del periodo pasado. ¿Alguien quiere hacer uso de palabra antes de continuar? Bueno, habíamos quedado, ahí tenemos el cuadro comparativo, habíamos hecho una lectura artículo por artículo y quedamos en el artículo 8. De todas maneras, antes de continuar, quiero hacer una breve mención a las observaciones que fuimos anotando en el cuadro comparativo
Si puedes ir subiendo, Guido, en la letra roja. Ahí ese es el artículo cuarto. Se anotó ahí en rojo en la columna de la derecha las observaciones que había realizado la doctora Vicky Matosa de la Comisión de Industria en relación a la contradicción entre el artículo cuarto y sexto. Después, en el artículo quinto, si puedes leer ahí, bueno, no alcanzo yo a leer. Al Ministerio Público hace una observación ahí con respecto a la observancia que se debe tener sobre los acuerdos y tratados internacionales y sobre todo el artículo primero de la ley 1340 con respecto a la liberación que se propone del cannabis, la despenalización prácticamente. Después en el artículo sexto, también revisar con relación al artículo cuarto para que no haya una contradicción. Después el artículo 7, sí, el representante del MIC, el doctor había hecho una observación con referencia al si se hace referencia o no a la ley 6007 para atestar o en todo caso revisar la redacción de ese artículo. Esas son las observaciones que habíamos notado de la reunión anterior y si no hay nada que acotar vamos a seguir haciendo la lectura artículo por artículo y vamos anotando las observaciones. Buen día, ¿cómo están? En el artículo 7, porque justo terminamos la reunión cuando dimos la lectura del artículo 7 y ya no fuimos a debate. Hablamos de declararse de interés nacional el autocultivo, dice. Yo entiendo que la cápita justamente es interés nacional de autocultivo. Si nosotros vamos al artículo 9 de esta misma ley, dice, el Estado asume el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, cultivo, producción, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y adquisición de cualquier título de la planta de cannabis, sus partes, derivados, las semillas, así como los productos que los contenga, dice, y continúa el artículo. O sea, si yo declaro de interés nacional el autocultivo, ¿cuál sería su alcance? Lastimosamente no está el señor Cabezudo ni tampoco lo de la Senat, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el alcance de declarar de interés nacional un autocultivo de cannabis? Vez pasada el señor Cabezudo estuvo diciendo que es una suerte de reivindicación a las madres, a la mamacultivo, creo, ¿verdad? Pero ¿no sería mucho mejor que la Senat tenga un listado, un registro que creo que tiene luego de gentes que dependen de este tipo de medicación y que sean ellos el ente regulador o el único productor de esto? Porque si nosotros liberamos, decimos interés nacional del autocultivo, o sea, es muy amplio. Gracias, doctora. Sí, ese es nosotros tenemos anotado 6 artículos de toda la ley que son los artículos más conflictivos, por llamarlo de una manera. Bueno, y ese es justamente el autocultivo, es como mencionó uno de los proyectistas o impulsores de la ley, que es el señor Juan Carlos Cabezudo. Ese es un pedido prácticamente de un grupo de personas, Mamá Cultiva, denominada Mamá Cultiva, para brindarles a ellos la posibilidad de que tengan su propio cultivo en sus hogares. Pero eso es una cuestión que va a quedar a criterio justamente de los asesores y de los senadores, si es que se aprueba o no de esa manera. De hecho, que desde el título de la norma ya hace mención al autocultivo en varios artículos. Entonces, si se va a hacer esa modificación, doctora, de la forma que estás mencionando, entonces hay que hacer una revisión completa desde la cápite y algunos artículos referentes al autocultivo. Pero sí, esa es una posición de la Senat, justamente por eso ellos se manifestaron en contra del proyecto. Sí, adelante, doctor. Gracias. En esa misma línea, ¿verdad? Nosotros, como le dije, todavía no recibimos el completo la devolución de nuestra agente jurídica, ¿verdad? Pero nos hicieron algunos comentarios, ¿verdad? Este tema de declarar interés nacional, si bien recoge un poco lo que está en el decreto hoy 3.999, ahí para nosotros, ¿verdad? Está toda la parte industrial, pero la parte de cultivo y más todavía el autocultivo, un poco en la línea de lo que dijo la directora acá en la comisión,
nos preocupa, ¿verdad? Primero lo que escapa a nuestra competencia y no entendemos el alcance, ¿verdad? Después, esto poner en una ley, ¿verdad? Cuando ellos lo que nos hicieron una observación, ¿verdad? Que esta es una facultad constitucional que tiene el Congreso, ¿verdad? Creo que el artículo 202, creo, de la Constitución habla al respecto de eso, ¿verdad? Y eso puede hacerlo en cualquier momento, ¿verdad? Declarar interés nacional, tiene su alcance los términos jurídicos y lo que implica, ¿verdad? Que el Congreso se emita en tal sentido, ¿verdad? Entendemos que esa declaración de interés nacional, cuando lo hace, tiene un carácter más bien declarativo de lo que nos habían mencionado, ¿verdad? Y al ponerlo en una ley, obviamente tiene una mayor fuerza, ¿verdad? Ya imperativa, ¿verdad? Pero no entendemos también cuál es la finalidad real, ¿verdad? Lo que nos había explicado el señor Cabezudo la vez pasada, ¿verdad? En realidad no sé si va en la línea de lo que se quiere legislar, ¿verdad? Porque él decía que, bueno, tener 6 plantitas en tu casa, ¿verdad? Pero ¿quién controla eso? O sea, si ahora lo que hay con los pocos establecimientos, nosotros por lo menos nos cuesta inclusive controlar, ¿verdad? Casa por casa, ir a ver si vos tenés 6, 7 o un jardín lleno, ¿verdad? No, imposible, ¿verdad? Realmente la mención de declarar interés nacional el cultivo y el autocultivo propiamente dicho para nosotros implica un riesgo muy grande, ¿verdad? Es una opinión de nuestra gente jurídica y eventualmente cuando le pasemos nuestra posición oficial, ¿verdad? Pero la posibilidad de levantar o regular esto, ¿verdad? O sea, no sé, o quitar esa palabra, no sé. Pero nosotros más bien como industria estamos a favor de la parte industrial, ¿verdad? La industrialización de los componentes activos de la planta, ¿verdad? Gracias, eso es lo que quería mencionar. Muy buenos días, gracias doctor. Sobre ese punto voy a aclarar un poquito a los compañeros presentes. Como se dijo en cada mesa de trabajo que estuvimos abriendo, este es un proyecto de ley que se fue presentado en el periodo pasado por una bancada. O sea, la terminología que esté plasmada en el proyecto de ley no implica que debe ser aprobado así como está. Justamente para eso viene nuestra mesa de trabajo, para buscar, ver qué modificar, qué sacar, qué testar y qué aprobar. Justamente eso y escucharle a ustedes, compañeros de cada institución, donde estamos tropezando donde tropezaríamos, mejor dicho, con algún problema si es que se aprobase así como está redactado. Nosotros, como dijo el doctor Rubén, estamos anotando todas las inquietudes y todas las sugerencias de todos los compañeros. Y así, como a usted le preocupa también el autocultivo, a todos nos está preocupando, ¿verdad? Es por eso justamente la mesa de trabajo, doctor. Y vamos a ir testando, vamos a ir sacando y vamos a ir puliendo o vamos a dejar lo que tenga que estar siempre y cuando estén de acuerdo los compañeros aquí y quienes tienen la última palabra son los señores senadores, ¿verdad? A la hora de dictaminar. De hecho que lo que creo que el representante del MIC luego la vez pasada hizo una mención y también la doctora Vicky, leyendo el artículo 4 de la ley, ya no haría falta declarar el autocultivo, o sea, que permitirle el cultivo de 6 plantas a cada persona, porque el artículo 4 libera todo prácticamente. Si es que vamos a irnos al espíritu y a la intención de los proyectistas. Bueno, pero eso se va a ir ajustando conforme vayamos avanzando. Quiero continuar con el artículo 8, si me permiten. Bueno, dice el artículo 8, para el cumplimiento efectivo de la declaración dispuesta en el artículo 7, el Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación e instituciones similares otorgarán líneas de crédito para el estímulo, la producción, el desarrollo, el fomento y la comercialización del cultivo de cannabis a los productos agrícolas y a los emprendimientos industriales que cumplan con los recaudos exigidos por las normas que rigen la materia. Estos créditos se otorgarán bajo condiciones y modalidades de la línea más favorable y vigente al momento de otorgarse la asistencia crediticia. Tengo entendido que este artículo 8 es prácticamente una transcripción de un decreto ya vigente, donde ya está regulado esto a través de un decreto, la posibilidad de que el Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación pueda otorgar líneas de crédito a los productores
del cannabis, del cáñamo industrial en este caso. No sé si hay alguna referencia, mención referente a este artículo. Sí, adelante, doctor. Sí, en esa misma línea, ¿verdad? Yo creo que este pues juega en línea con lo que está en el 7, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vemos que hay una vinculación directa y un poco el peligro o sea, no peligro, ¿verdad? El tema de que acá se está haciendo un sesgo hacia una actividad específica, ¿verdad? Primero es una declaración de interés nomás, pero después al renglón seguido ya le da una fuerza imperativa de que sí o sí hay que darle crédito a la gente o un beneficio concreto, ¿verdad? Por parte de estas dos instituciones financieras del Estado, ¿verdad? No, pero tampoco dice si va a haber algún beneficio, dice más favorable, dice, de manera general, ¿verdad? No hay un beneficio concreto de una línea de crédito especial, no se establece monto, no se establece tiempo, límite, condiciones, plazo, nada de eso. O sea, es simplemente darle una fuerza imperativa a algo que en el artículo 7 es meramente declarativo, ¿verdad? Pero un poco que nos preocupa también, ¿verdad? Pues se está dando un sesgo a solamente una actividad, ¿verdad? En contra de otras actividades que también tienen derecho a tener un poco este beneficio por parte de estas instituciones, ¿verdad? Sabemos que nosotros hemos tenido, este es un comentario aparte, hemos tenido gente que nos reclamó, por ejemplo, en su momento la gente que produce la banana, ¿verdad? Que es un fruto de exportación, uno de los más importantes hoy día, ¿verdad? Que se van a estas instituciones y no encuentran eco, ¿verdad? Porque no está en su cartilla, ¿verdad? Sin embargo, el cannabis ahora va a estar en la cartilla, pero no va a estar, por ejemplo, la banana, ¿verdad? Y es un rubro de exportación tradicional, ¿verdad? Que genera divisa también para el país, ¿verdad? Gracias. Sí, justamente tengo acá a mano el decreto 3999 del año 2020, por el cual se crea el Programa Nacional para la Promoción, Fomento, Cultivo, Desarrollo de la Producción, Comercialización e Investigación del Cáñamo Industrial, Cannabis no psicoactivo, y se declara de interés nacional. Y ese es el decreto, justamente a través de ese, en uno de sus artículos, que no tengo en mente, justamente ya se menciona la posibilidad del que el Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación pueda otorgar créditos a los productores. En ese sentido, quiero mencionarles también que al inicio de esta mesa de trabajo hicimos un pedido de parecer jurídico, perdón, un pedido de informe a ambas instituciones, tanto BNF como Crédito Agrícola de Habilitación, para conocer un poco cuántas líneas de crédito ya se otorgaron y cuál es la línea de crédito que se ha otorgado en base a este decreto. Entonces, la respuesta del autor vamos a tener esclarecida un poco cuando el Banco Fomento y el Crédito Agrícola Habilitación respondan esos pedidos de informes. Sí, la doctora Vicky y después el representante del MIC. Otra vez. Sí, entendemos que es una transcripción de ese articulado que leíste, doctor. El tema, y entiendo lo que dice el compañero del MIC, es en relación al autocultivo. Solamente en ese punto. O sea, nadie está en desacuerdo que en la parte industrial o de cannabis no psicoactivo, se dice creo, ¿verdad? Se le otorgue préstamos a las personas, a los productores, que eso también va a redundar en beneficios para mano de obras, industrias, o sea, la parte laboral. Acá el tema está en el autocultivo, nomás eso nomás lo que se está cuestionando, porque al declarar de interés nacional tiene sus consecuencias, y una de las consecuencias justamente es este artículo. Solo eso para resaltar. Gracias. Doctor. No, sí. Va en esa línea, ¿verdad? Porque acá esto, como usted bien lo mencionó, recoge el artículo 5º de nuestro decreto 3999, ¿verdad? Pero eso es para la parte industrial. Sin embargo, la parte primaria agrícola ya le da otra connotación, ¿verdad? Al incluir lo que es el autocultivo, el cultivo. Gracias. Excelente. Adelante, doctor. Diego. Buenos días para todos.
No sé si los compañeros, yo soy Diego Garcete, estoy con el senador líder amarilla. No sé si los compañeros recuerdan que cuando el señor Cabezú explicó el tema de declarar de interés, es justamente buscar el financiamiento. Yo coincido con la autora en que podemos sacar el autocultivo que no necesita ningún tipo de financiamiento y también escapa mucho del control del Estado. Sí, no hay problema darle financiamiento a la producción industrial porque vamos a tener controlado. Pero ¿cómo le controlamos a las personas que cultivan 6 plantas? ¿Y cómo vamos a ver si son 6 plantas? ¿Y para qué quieren crédito para sacar 6 plantas? O sea, entonces yo también a los efectos de coincidir con la autora de testar el autoconsumo como para la declaración de interés, así también la de excluir el mismo del artículo 8. O sea, esa sería la propuesta. No sé si coincidimos en todo. Dale, gracias. Sí, se entiende perfectamente porque el artículo 8 hace mención al artículo 7 y sí. Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro de Filippi, soy presidente de la Cámara del Cannabis Industrial del Paraguay. Pido disculpas por llegar tarde. Estoy llegando de la Expo Cannabis de Argentina y tengo que mencionar que lo que se ve en Argentina hoy en día a nivel de cannabis en general es realmente increíble. O sea, el autocultivo es lo que como que empezó a impulsar todo esto. Yo estoy de acuerdo con que no hay que financiar, me parece algo absurdo. Sin embargo, sí creo que se pueden hacer cuestiones interesantes, como por ejemplo, ¿qué es lo que me doy cuenta que pasa allá? Allá se liberó, entre comillas se liberó, a las empresas que ofrecen genética de THC y de CBD para autocultivo y limitan 9 plantas. Yo pondría controles sobre eso, por ejemplo, georreferenciales, por ejemplo, en donde el Estado puede tener georreferenciado dónde están estas 9 o 6 plantas y que libremente las autoridades pueden hacer algún tipo de control. Yo eso no vi allá, ¿verdad? Creo que acá nosotros estaríamos un poquito más tranquilos si es que sabemos dónde están esas 6 o 9 plantas. Y lo que sí pasó, lo que pasa allá, yo no sé si es qué tan interesante es, porque yo creo que se le pierde el rastro al THC desde el punto de vista científico, porque participé de cada una de las ponencias que tienen que ver con las cuestiones médicas. Y allá hay el AMA, la Asociación de Médicos Argentinos, ya tiene un diplomado con un cuerpo colegiado de 18 médicos internacionales y están ofreciendo a los médicos, porque realmente hay un oscurantismo alrededor de lo que son los efectos que genera la planta a nivel de medicina. Entonces, algo interesante podría ser generar no solamente una trazabilidad de la producción, sino también una trazabilidad del paciente, porque el que hace autocultivo lo hace porque realmente necesita, y uno que traje un libro así de medicina canábica realmente alucinante. Cada vez se descubren más cosas de la planta y ellos tienen unas jornadas mensuales donde los médicos van compartiendo cuáles son las nuevas cosas que descubren con sus pacientes. Entonces, una cuestión interesante para eso, aparte de hacer la trazabilidad de la producción del autocultivo, me parecería que sería bueno que el paciente que está autocultivando también pueda estar en contacto con ONGs que estén promocionando el tema del cultivo o con, ¿por qué no? A la verdad que yo no veo ningún hospital ni tampoco veo ningún laboratorio interesado en esto, pero sí pueden ser ONGs o pueden ser fundaciones o inclusive cuerpos colegiados de investigación que estén observando cuáles son las cosas nuevas que se van descubriendo de la planta, ¿verdad? Porque en el fondo el autocultivo es, o sea, no nos vamos a mentir acá, o sea, mucho es para el recreativo, ¿verdad? Pero un recreativo para no meterle el precio a la persona que se le encuentra un poco, o sea, con un porro en el bolsillo, o sea, con eso solucionamos la cuestión de la delincuencia, digamos, ¿verdad? Pero yo creo que hay que revisar un poquitito hasta dónde llega ese autocultivo, ¿verdad? Porque
Lo que yo vi en Argentina ahora es algo, o sea, un pequeño paso que ellos dieron, pero hay mucho control del Estado. Hay mucho control del Estado. Y a mí me parece que está bueno que el Estado regule, que el Estado controle, pero ¿dónde se va esa información? O sea, para mí tenemos que tener un reservorio, porque si no, no sirve de nada, si no estamos solamente haciendo para que los perros fumen, ¿verdad? Y creo que esta no es la motivación de esa, ¿verdad? Por lo menos en mi caso en particular, si bien yo consumo marihuana, para mí la motivación, o sea, yo prefiero que esto vaya más allá, digamos, de un mero autocultivo para recreativo, ¿verdad? Entonces, yo iría más sobre la parte científica, y acá lastimosamente no hay ningún representante de los investigadores, ni un representante del CONACYT. El CONACYT no tiene una sola agenda para trabajar esto. Yo hablé con el doctor Christian Scher, que es un matemático que está como investigador de la Universidad Nacional, y cuando le planteé hacer investigaciones sobre el cannabis, no me atendió al teléfono. O sea, tienen miedo. Entonces, acá hay una cuestión también interesante que sería bueno traerla a la academia acá, porque ¿qué es lo que yo vi también en Argentina? Está el Estado, está la universidad y está el sector privado articulado en todas las acciones. Y acá, como siempre, la gran ausente en todos los procesos de desarrollo que se plantean en el Estado es la academia. Podemos hacer un ejercicio lindo acá. La triple hélice es el modelo que funcionó en todo el mundo en materia de desarrollo económico. Acá tenemos que traerla a la academia también, ¿verdad? Entonces, por eso hablo de investigación. Perdón si me extendí, pero creo que es interesante. En diciembre va a ser la Expo Cannabis Uruguay. Sería buenísimo que los que estemos acá también vayamos allá. Lo de Argentina a mí realmente me impresionó. Así que bueno, creo que hay que salir un poquitito, hablar con la gente, hablar con los referentes. Yo traje un montón de contactos de la academia y del sector privado. Así que bueno, también estoy a disposición para seguir trabajando, ¿verdad? Gracias. Tomamos nota de todas las observaciones realizadas. En caso podría darse el caso de testar el autocultivo, o en caso de no testar también la posibilidad del control y del control georreferenciado específicamente. Doctora, perdón, el representante de la Dinavisa y después Vicky. Sí, voy a ser breve, se me escucha, ¿verdad? La propuesta es agregar algún capítulo donde se mencione una especie de glosario o terminologías. Sí, definiciones, claro, terminología o un glosario. Por ejemplo, que se explique lo que es un autocultivo, en primer lugar. Parecería muy elemental, pero es importante que desde el inicio se establezca de qué estamos hablando cuando utilizamos el término autocultivo. Y otros, como por ejemplo, si se me lee el artículo 9, habla de la planta de cannabis, dice sus partes, incluir qué es una parte. Y también incluir qué significa derivados. De hecho, ya existe la definición de derivado. Se considera derivado, por ejemplo, aceites, tinturas, extractos, etc. Eso ya de hecho se puede sacar de lo que ya está estipulado. Ahora, la gente confunde derivados con partes, por ejemplo. Yo entiendo que partes sería lo que aprendimos en la escuela, ¿verdad? Raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, por ejemplo. Pero eso debería estar bien aclarado en alguna especie de terminología o definiciones, ¿verdad? Y otros que les parezca justamente a este grupo, ¿verdad? Otro tipo de definiciones para poder aclarar mejor de qué estamos hablando. También no olvidar de principios activos, porque si nos fijamos en el capítulo, ya me adelanto un poco sobre el capítulo 5 del cannabis medicinal, se habla mucho, por ejemplo, en el inciso D, dice productos artesanales, dice plantas debidamente preparadas bajo condiciones biosanitarias, etcétera, etcétera. Pero lo que, digamos, faltaría a mi criterio como médico es justamente hablar del principio activo y el efecto que estaría produciendo ese principio activo concreto en digamos, en la patología o en la enfermedad específica también, ¿verdad? Entonces, ese sería el aporte, ¿verdad?, para ir aclarando algunos conceptos, términos, y digamos, evitar caer en errores, digamos, de interpretación, ¿eh? Nada más. Gracias. Vicky.
Sí, disculpen que sea cansina, pero en la línea del señor, ¿verdad? Cuando hablamos, o sea, nadie desconoce todos los beneficios médicos que pueda llegar a tener esta planta. Ahora, nosotros, si vamos al cannabis medicinal, en la parte de cannabis medicinal sí se podría establecer o un articulado o expandir el tema, porque dice el cultivo, la producción, elaboración, o sea, y ahí se podría agregar el autocultivo, pero solamente para los efectos medicinales, solo medicinales, porque si nosotros declaramos de interés nacional, y como estamos diciendo todos aquí en la mesa, eso tiene sus alcances. Parece un buroreío, un término, nada más, pero eso significa muchísimo. Entonces nosotros decimos declarar de interés nacional el autocultivo, o sea, todos podemos autocultivar, independientemente si consumimos o no en relación a recreativo, medicinal. Eso también tiene como consecuencia el tema del financiamiento, los beneficios, o sea, tiene sus consecuencias, solo por eso, ¿verdad? Y nosotros sí estamos, como somos la Comisión de Industria, nosotros estamos por la industria, ¿verdad? Pero sí, como vemos que eso puede tener un efecto, y no somos ente regulador, solamente resaltamos de que tenemos que saber cuál es el alcance que se le quiere dar con esta ley al término declarar de interés nacional autocultivo. Pues también tenemos que entender para después poder trasladar a nuestros jefes. Muchas gracias. Sí, adelante. Sí, sobre el punto, ¿verdad? En Argentina está el REPROCAN, que es el registro de productores de cannabis, creo que significa. En realidad, uno se va primero a una consulta médica y después de un tiempo uno se registra en el registro el REPROCAN, ¿verdad? Hoy en día creo que en Argentina tiene más de 30.000 inscriptos, pero todo parte de la necesidad médica, ¿verdad? Y ahí es donde me parece importante la trazabilidad, o sea, hacerle un poco el seguimiento. Y algo que aprendí en este viaje también es que hay un solo laboratorio de preparados magistrales autorizado en la provincia de Buenos Aires, en toda Argentina, porque cada provincia tiene su política. Por ejemplo, en La Rioja hay una empresa mixta, mitad pública, mitad privada, que es la que administra la licencia y a su vez tiene 16 empresas asociadas que tienen sublicencias, ¿verdad? Ahí tenemos desde turismo hasta inclusive la parte medicinal. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Si un médico no interviene, no se puede administrar la medicina. El autocultivo sí está muy vinculado al recreativo, y ahí es donde entran las variedades. Y hay un montón de empresas holandesas que vi que venden semillas allá, que vienen hace muchísimos años ya haciendo mezcla de genéticas y tienen esas plantas así de colores, ¿verdad? Que en realidad a mí me parece que eso no es el camino, ¿verdad? Yo creo que el camino es, si se le puede hacer la trazabilidad al paciente que quiere autocultivar, pero también hay una limitación ahí, porque uno, está bien, la planta es un pojañaná, o sea, es una planta medicinal como el yaguareteca, ¿verdad? Ahora, ¿cómo administramos el tema? Y ahí entran los preparados magistrales, cosa que en la ley anterior, en la cannabis medicinal, no le habilita a los laboratorios magistrales, porque yo hablando con un médico, que es el que creó este diplomado para médicos de vuelta con la Asociación de Médicos Argentina, me decía, cada paciente es diferente. O sea, yo le decía, yo tengo TDAH, yo este año me enteré, por ejemplo, tengo TDAH. Conviví toda mi vida, tengo 46 años y conviví con el TDAH toda mi vida, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Yo le digo, cuando yo fumo el paraguayo, yo en realidad, sinceramente, yo no puedo fumar marihuana porque a mí me vuela demasiado. Entonces él me dice, no, vos tenés que fumar CBD. 20 de CBD y 1 de THC. Yo ahora me enteré. Entonces, pero no es ni siquiera fumar, pueden ser gotitas o puede ser alguna cápsula, ¿verdad? Pero ¿cómo yo entonces me tuve que ir hasta allá a enterarme? O sea, ¿qué médico acá sabe administrar estas cosas? Ninguno. Yo creo que ninguno. Son preparados magistrales. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Si vamos a hablar de medicina, creo que tenemos que ser un poquito flexibles y habilitarle al magistral y habilitarle al laboratorios, o sea, el jarabe ese Miracle es 100% natural y un montón de gente consume Miracle para la tos. Bueno, habría que habilitar también la medicina
artesanal, porque el que va a hacer autocultivo es algo artesanal. Entonces, realmente hay muchísima oscuridad en todo esto, y lo que yo me doy cuenta, lo que pasa con la marihuana en todo el mundo es que no hay información. Y nosotros tenemos que poner, cuanto más luz ponemos en esto, menos problemas van a haber. O sea, eso es lo que... Gracias, gracias. Bueno, si pasamos al siguiente capítulo, regulación y control estatal. Artículo 9. El Estado asume el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, cultivo, producción, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y adquisición a cualquier título de la planta de cannabis, sus partes, derivados, las semillas, así como los productos que los contengan, de conformidad con las pautas, principios y finalidades establecidos en esta ley y además las reglamentaciones vigentes y que se dicten en la materia. Ya el doctor había hecho una acotación respecto a al sentido de sus partes, derivados, una definición. Adelante, Garcete, doctor. Gracias, doctor. Con respecto a ese artículo y el cuarto que nos preocupa, porque el cuarto despenaliza totalmente. Entonces yo creo que en el cuarto, disculpen que retroceda, pero en el cuarto habría que agregar un artículo que sea de conformidad a lo establecido en esta ley o de conformidad a lo establecido en tal artículo, porque de otra manera queda totalmente despenalizado y sin ningún control. Porque, si me permiten leer el cuarto, a fin de dar cumplimiento al objetivo de esta ley, queda expresamente excluido la planta del cannabis y cualquiera de sus componentes y derivados de las prohibiciones y sanciones establecidas en la ley 1340, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines, y establece medidas de prevención y recuperación de fármacos codependientes, pero lo hace sin ninguna regulación. Si bien nosotros más adelante, al hablar de autoconsumo, decimos que 6 es el límite, yo puedo hacer una interpretación sobre el cuarto y no tengo ninguna limitación. Entonces, agregar en el cuarto que dicha despenalización va a ser de conformidad a esta ley o a las leyes vigentes. Sí, eso fue justamente una propuesta, ya se tomó nota de eso, doctor, justamente. Justamente ponerle una observación en el final de conformidad a lo establecido en la presente ley. Perfecto, gracias, disculpen. Pasamos al siguiente artículo 10. Créase el Instituto Nacional para la Regulación y Control del Cannabis, INCANA, organismo de carácter público dependiente del Poder Ejecutivo con plena autonomía funcional y autarquía financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado, el cual actuará como autoridad de aplicación de la presente ley. Sí, adelante. Justamente lo que decía recién, que la academia es la gran ausente en todo esto y el sector privado también, ¿verdad? Yo creo que la gobernanza de este instituto deberíamos de pensar un poquitito mejor, observar, hay algunas experiencias donde la sociedad civil forma parte, que sea el CONACYT, por ejemplo, está conformado por varios gremios, está la Asociación Paraguaya para la Calidad, está la Cámara de Software, etcétera, ¿verdad? Entonces acá yo creo que podría ser un lindo experimento de conformar este instituto, la gobernanza, por gente de la academia, gente del sector privado y obviamente también del sector público. Eso es como una sugerencia bien concreta para poder darle el dinamismo que se merece un rubro agrícola tan rentable como este, y que se puedan hacer investigaciones, o sea, que la relación con la academia sea obligatoria casi, ¿verdad? Por eso diría, acá sería bueno que estén conformados por representantes de público, privado y académico, ¿verdad? Concretamente. Sí, justamente el artículo 12 habla de la conformación y cómo debe estar integrado. Sobre este artículo hicimos también un pedido de parecer jurídico al anterior Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía, porque se está formando una nueva institución pública. Si alguien quiere hacer... Sí, adelante, doctor. Sí, en respecto al artículo o a la consulta que hizo el señor Filippi, me parece importante
digamos, darle tranquilidad que en el proyecto el artículo 12 justamente incluye a un representante de CONACYT y se pensó también un representante de la Universidad Nacional de Asunción y otro de las universidades privadas, así como distintas asociaciones. Y es realmente debe ser uno de las instituciones, así si sale un proyecto como este, ¿verdad?, con más representantes de su directorio. Pero en relación al artículo 10 sí quería hacer una acotación, y esto creo que de técnica legislativa puramente, creo que hay una contradicción, que estamos creando una persona jurídica nueva, ¿sí?, autónoma, autárquica, dice, y otra vez dice que es dependiente del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y eso debería, o va a ser un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, o va a ser una persona jurídica separada, ¿verdad? Esto puede llegar a crear confusión, y al menos en la forma como hoy tenemos organizada nuestra institución, ¿verdad?, las entidades y órganos del Estado. Entonces, me parece que ahí habría que replantear la formulación y definir, ¿verdad? Entiendo que si ya se pensó en una persona jurídica nueva con capacidad de actuación y autonomía funcional y autarquía financiera, lo que debería testarse es la parte que dice dependiente del Poder Ejecutivo en la segunda línea, ¿verdad?, como sugerencia. Gracias. Lastimosamente, sí, Vicky. Quiero hacer una consulta. No sé, lastimosamente no está el señor Cabezudo, pero no sé si el señor puede darnos luz. Cuando creamos este Instituto Nacional para la Regulación y Control de Cannabis, consulto, ¿este instituto no puede estar dentro del organigrama o de la Senat? O ya que queremos que sea algo tipo más académico, que sea dependiente del Ministerio de Salud, de alguna dependencia educativa del Ministerio de Salud, clínicas o algo como clínicas, tiene muchos departamentos de investigación. Porque crear un instituto así, flotando, muy independiente es... Ahí. ¿Le va a absorber el que ya existe? Lastimosamente, nosotros reiteramos la invitación a los representantes de las instituciones que no asistieron desde un principio, ¿verdad?, que son del MAC, COINCA, CONACYT, Ministerio de Salud y también de la Universidad Nacional de Asunción. Esas son instituciones, creo que fundamentales dentro de lo que se pretende regular en este proyecto de ley. Al respecto vamos a hablar seguramente con el presidente de la comisión, a ver si hace alguna llamada para que estas instituciones puedan enviar sus representantes para la próxima reunión. Porque en definitiva hay muchas cuestiones que hay que aclarar con ellos. Sobre el punto, lo que decía la compañera, yo no creo que, o sea, tuvimos una mala experiencia poniéndole a este instituto actual debajo de un ministerio, ¿verdad? Porque ahí estamos supeditados a la voluntad política del gobierno y nosotros buscamos una política de Estado y darle agilidad, movimiento, darle autarquía, como decía recién, no sé, creo que es abogado doctor, ¿verdad?, que está en el ministerio. Pensemos un poquitito en eso y pensemos que esta industria, que es muy incipiente, necesita tener dinamismo, necesita tener flexibilidad y personas que estén al frente. Principal, yo preferiría que sea gente de la academia del sector privado, no un funcionario, preferiría. Sobre todo porque esto va a cambiar, está cambiando muy rápido. Está cambiando muy rápido. Y un comentario más, acá se habla de industria, ¿verdad? Pero realmente nosotros no tenemos ni una sola investigación de cómo hay que hacer industria con esto. Y un tema nomás, la variedad que se está haciendo ahora mismo es la que está promocionando el Ministerio de Agricultura, se llama granofibra. Y supuestamente exportan el grano, que es para alimento. Y las fibras están tirando. Para poder tener una producción, para empezarlo, hay variedades exclusivamente de fibra y hay variedades exclusivamente de grano.
Eso es lo que es el cannabis industrial, ¿verdad? Para tener una producción de fibra, vos tenés que tener a no más de 200 kilómetros a la redonda, tenés que tener la fábrica que procese eso. Esa fábrica que procesa es, primero, electrointensiva, estamos bien ahí, pero sale por lo menos 2 o 3 millones de dólares montar una fábrica que procese y deje la fibra de cáñamo en unos cubos que sirven para poder transportar. Es muy costoso el flete porque ocupa mucho volumen la caña de fibra, digamos, ¿verdad? Entonces, acá creo que nosotros deberíamos de hacer un poquitito las tareas, creo. O sea, yo tuve la suerte de estar allá, creo que nosotros tendríamos que irnos a Uruguay o empezar a tener videoconferencias con los pares, o sea, en el caso del Congreso, en el caso de los ministerios, empezar a tener conferencias con los pares, porque si no, cualquier cosita que hagamos nosotros acá, vamos a tener una política de Estado que no funciona. Eso es lo que me da miedo nomás, ¿verdad? Adelante, doctor. Y después, Diego. Sí, gracias. Buenos días. Para responder un poco a lo que estaba mencionando el señor recientemente, nosotros ya tuvimos la COINCA, una exposición magistral del líder de todo este proceso en Uruguay, ¿verdad? Y nos contó que básicamente en Uruguay es un fracaso, ¿verdad? La industrialización es un fracaso. Se hizo mal las cosas, se quiso hacer con una visión del famoso turismo canábico y no funcionó, ¿verdad? La producción está decayendo, las fábricas están cerrando, los cultivos, las áreas de cultivo están disminuyendo, ¿verdad? Y el modelo uruguayo creo que no es el modelo a seguir, ¿verdad? Según todo lo que nos comentó, ¿verdad? Nos dijeron, aprendan de nuestros errores, pues nosotros estamos fracasando, ¿verdad? Encima no tenemos el clima ni las condiciones de producir, quisimos impulsar algo que no estaba acorde a nuestra realidad climática, productiva, agronómica. Y hoy día el modelo uruguayo creo que no es precisamente el modelo a seguir, ¿verdad? Según los propios uruguayos, ¿verdad? Que vinieron a exponer acá, ¿verdad? Y que de la cual la COINCA formó parte de esa exposición, ¿verdad? Así que me parece nomás que tenemos que tener nuestra propia regulación, nuestra propia experiencia, no perder de vista lo que se hizo en otro lado, pero copiar lo bueno y no lo malo, ¿verdad? Gracias. Sobre ese punto, antes de pasarle la palabra a Diego, ayer estuvimos reunidos con el embajador de Uruguay en Paraguay sobre este tema, porque quiera ser o no, Uruguay es el país más cercano a nosotros, para tener un poco como ejemplo, ya sea como bueno o como malo, o como una experiencia positiva o negativa. En ese sentido, vamos a realizar un pedido de varios ítems sobre la experiencia justamente del Uruguay, para conocer una experiencia, una versión institucional oficial de parte de ese gobierno. Doctor, adelante. Con respecto al instituto nomás, yo creo que hay que poner expresamente que absorbe al otro instituto vigente ya. ¿Pero en qué artículo dice eso? Sí, pero yo creo que hay que... No dice. No, yo creo que hay que poner al poner también ya ubicar, si los compañeros acá dicen que no corresponde que esté en el Ministerio de Agricultura, ubicar ya, entonces reemplaza al instituto tal que dependerá de tal ministerio o del CONACYT. Pero, compañero, un ratito, va a terminar, un ratito. Va a terminar Diego, después de Filippi, doctora.
Con el micrófono. Yo creo que hay que poner, o sea, repitiendo, poner expresamente que reemplaza al otro instituto y decir de quién depende. Porque si el miedo es la política del Estado y creamos en forma autórica y directa, depende directamente del presidente, la relación de política de Estado es más directa. O sea, no nos escapamos de la política de Estado del gobierno. Si vos pones detrás de un ministerio o dependes directamente del presidente de la República, es la misma cosa. De repente, si ponemos a cargo de alguna institución más técnica, sería la solución. Gracias. Adelante. No sé si es el modelo es ponerle a cargo de, ¿verdad? Yo más bien exploraría modelos de gobernanza que funcionan, ¿verdad? Que sea, el CONACYT es un ejemplo, podría ser. Como le decía, el de Becal creo que es otro. Particularmente, a mí me gusta mucho el modelo de REDIEX que funcionó dentro del Ministerio de Industria y Comercio como una fundación inicialmente, fondeado con dinero de donación de Taiwán, y eso le dio mucha agilidad al proceso de proyectos de exportación de Paraguay. Yo fui testigo de eso, fui consultor de REDIEX en aquel momento, en la época de Nicanor creo que era, y después REDIEX fue ya pasando a depender no de una donación, sino de un crédito, BID, y hoy en día es un viceministerio. Pero nace como una iniciativa del sector privado dentro de una estructura, ¿verdad? O sea, insisto nomás en esto porque yo creo que hay que darle dinamismo, hay que darle agilidad a este tipo de industrias. Y si lastimosamente, metemos dentro de una institución pública, se lentece todo, ¿verdad? Y nuestras instituciones todavía creo que no están preparadas para ser tan ágiles como requiere esta industria, ¿verdad? Eso es más como un comentario. Creo que tenemos que pensar bien en el modelo de gobernanza, ¿verdad? Ok, ya está. Sí, perfecto. Anotado todo. Artículo 11. Son funciones y facultades del Instituto Nacional para la Regulación y Control del Cannabis, y ahí hace una serie de menciones a formular y aplicar las políticas públicas dirigidas a promover y regular el cultivo, producción, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y expendio de cannabis, sus partes, derivados y los productos que las contengan, de conformidad con esta ley. Sí. Que estamos diciendo nomás que íbamos a sacarle al ministerio, al poder dependiente del Poder Ejecutivo. Leyendo un poquito el 11 y el 12 dice justamente que un director ejecutivo será nombrado por el presidente de la República. O sea, tener en cuenta también eso. Adelante, doctora. Gloria, sí. Es un instituto nacional, o sea, nosotros no podemos quitar esto del Estado bajo ningún sentido, tiene que estar regulado por el Estado. No se puede dejar a criterio de la parte privada, bajo ningún sentido. Y donde hablamos siempre, hablamos de Instituto Nacional para la Regulación. Siempre va a ser dependiente del Estado y debe ser dependiente del Estado. Nada más que eso. Muchas gracias. Seguimos en el inciso C. Otorgar las licencias correspondientes para el cultivo, producción, distribución, comercialización y expendio de cannabis, así como en materia de semillas de cannabis en coordinación con el SENAVE, y determinar y aplicar las tarifas correspondientes, las cuales serán destinadas íntegramente a su presupuesto anual. El D, controlar y fiscalizar las actividades enumeradas en el inciso A de este artículo. E, realizar el seguimiento al cumplimiento de los derechos y obligaciones provenientes de las licencias otorgadas en el marco de sus competencias, certificando anualmente el cumplimiento de las normas sanitarias en coordinación con la DINAVISA y de control de calidad del cannabis y sus derivados. Determinar y aplicar las sanciones pertinentes por infracciones a las normas regulatorias establecidas en esta ley y en su reglamentación, cuando correspondiera. En caso de tomar conocimiento de actividades ilegales, remitir inmediatamente los antecedentes del caso al Ministerio Público. Leyendo este inciso F,
reitero que es sumamente importante hacer la acotación del artículo 4 en caso de quedar así dentro de los alcances de esta ley, porque ahí está liberando y en este está... sí, adelante. Ahí habla del seguimiento de licencia por parte de Inavisa, si es que mal no recuerdo, ¿verdad? Una cuestión que me llama la atención, en Argentina, por ejemplo, si vos no utilizás la licencia que te da el Estado, te saca. Acá creo que hay, no sé si son 13 o cuántos laboratorios que tienen licencia. 13. Y yo desconozco, si por ahí me pueden dar un poco de luz, si es que hay algún tipo de, digamos, sanción o se le cancela la licencia en el caso de no usar. Si por ahí me pueden aclarar eso. Porque es interesante, ya que habla acá de ese tema, ponerle como una, no sé, si no usaba, ¿para qué querés la licencia, verdad? Sí, de hecho la licencia fenece a lo largo de unos cuantos años, hubo una prórroga por el tema de la pandemia y los primeros laboratorios a los cuales se les va a vencer la licencia va a ser en marzo del año 2024. Entonces, si es que no hay un informe acerca de la utilización de la licencia en cuanto a producción o comercialización, de hecho se le va a suspender. Y si quieren volver a, digamos, tener esa licencia, tienen que volver a presentar toda la documentación correspondiente. Adelante, doctora. Sí, una situación que sí o sí se va a dar en este caso, ¿verdad? Tenemos bastantes jóvenes consumiendo marihuana, ¿verdad? Y siempre están teniendo en su poder, cometiendo delitos. Ellos son llevados por el poder público, procesados. Posteriormente se le hace el análisis, el estudio de toxicomanía y se establece que son enfermos, pero cometieron un delito, van adentro. No tenemos centro de rehabilitación, no tenemos gente especializada en eso. Nosotros no estamos tratando la enfermedad, estamos creando delincuentes. Si nosotros tenemos esta cuestión como autoconsumo, todos van a poder utilizar esta ley y van a estar drogados, van a salir en las calles. Porque es mentira que el cannabis, la marihuana no surten efecto, porque es mentira, es una mentira. Porque yo soy abogada y en varias ocasiones tuve que jóvenes un poquito excedidos con la marihuana están cometiendo un delito, están inclusive con derivación fatal, y esto va a ser abiertamente para que cada uno pueda tener en sus hogares y va a ser legal. Esto tiene que ser solamente para industrialización y la medicina, no abriendo el paraguas para que cada uno pueda tener en sus hogares. Yo creo que esto es terrible. Sinceramente, yo tomo de ese lado. Tiene que ser industrialización, control con el Ministerio de Salud, solamente para investigaciones que estén involucrados el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional, los investigadores. Pero nosotros no podemos abrir eso porque va a ser un caos. Y estuve en Buenos Aires justamente a principios de año. Yo soy una persona muy alérgica, no podía subirme en el metro, porque era increíble el olor a marihuana, imposible. O sea que yo no querría eso para nuestro país. Y con esto vamos a estar abriendo para que eso suceda. No sé, de repente el que me dice que eso no afecta, no es cierto, es una mentira. Y con este autoconsumo vamos a tener en nuestras casas y vamos a estar habilitados. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, que sea para la industrialización, para la medicina y con un control, con bastante control. Y siempre tiene que estar dependiendo del Estado, ya sea a través de un ministerio, no a entidades privadas, porque después va a ser un caos. Es mi opinión. Muchas gracias, señora, muchas gracias.
Quiero mencionarle también que indefectiblemente de aprobarse, ya sea así como está o modificado este proyecto de ley, en 15 días más o 22 días aproximadamente va a empezar un estudio de la reforma de la modificación de la ley 1340, que es la ley de drogas. Porque quieras o no, estos artículos, el artículo 4, el artículo 41, el 44, de este proyecto de ley refiere a la ley 1340. Y ahí seguramente se va a estar tocando eso y otros temas. Doctora, muchas gracias. Bueno, seguimos leyendo el inciso G. Celebrar convenios con instituciones públicas o privadas a efectos del cumplimiento de sus cometidos, en especial con aquellas que ya tienen asignada competencia en la materia. En particular, proporcionar la celebración de convenios y esquemas asociados que nucleen a laboratorios de producción pública, investigadores u otras entidades estatales pertinentes para impulsar la investigación y producción pública de cannabis. H. Desarrollar estrategias dirigidas al retraso de la edad de inicio del consumo, al aumento de la percepción del riesgo del consumo abusivo y a la disminución de los consumos problemáticos del cannabis y sus derivados. J. Dictar el reglamento de funcionamiento y elevar el presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y cuentas de inversión y el plan de actividades. Esas son las funciones asignadas a esta nueva institución que estará a cargo de la regulación. Sí, adelante, doctor. Solo para acotar en relación al inciso G en la parte final, habla de investigación y producción pública de cannabis. Y quisiera nomás saber si acá en realidad la parte privada no estaría también incluida, ¿verdad? Porque en realidad la investigación y producción parte del público. Público solamente es medio raro, ¿verdad? Pues ya que se quiere involucrar al sector privado también y en esta actividad, ¿verdad? Y además la producción pública debería ser en condiciones, obviamente como todo, ¿verdad? Controlada, quizás los laboratorios IPS, no sé, o de la Facultad de Medicina, por la parte de salud, ¿verdad? En lo que refiere a la parte industrial, ¿verdad? El sector público no debería tener ni siquiera injerencia ahí, ¿verdad? Gracias. Un ratito. Gracias. Pasamos al artículo siguiente, artículo 12. La dirección y administración del INCANA estará a cargo de un director integrado por personas de reconocida trayectoria en la materia, representando a diferentes organismos y actores del sistema, de acuerdo con la siguiente distribución. Un director ejecutivo que ejercerá por 3 años la representación legal de la entidad, siendo nombrado por el presidente de la República a través de una convocatoria pública a concurso de méritos, abierto y transparente, que garantice la independencia y la idoneidad para el cargo. B. Un representante del Ministerio de Industria y Comercio que lo presidirá y tendrá doble voto. No sé si yo no me interpreto ahí o hay una contradicción. Un ratito. Acá, por ejemplo, dice que un director ejecutivo ejercerá por 3 años la representación legal de la entidad, que va a ser nombrada por el presidente a través de una convocatoria de concurso público, mérito, abierto y transparente, que garantice la independencia y la idoneidad en el cargo. En el B dice que el representante del Ministerio de Industria y Comercio va a presidir dicho ente, ¿verdad? Y tendrá un voto doble. O sea, que hay una mala redacción. Sobre el punto ahí, uno lo va a ser testado realmente. sobre el punto, a mí me parece que el presidente podría recibir una terna, así como es en el CONACYT. ¿Perdón? Sí, CONACON, ¿verdad? Lastimosamente el Consejo Nacional de la Competencia no tiene fuerza como debería, ¿verdad? Pero bueno, en el CONACYT se hace una terna y el CONACYT está así mucho más representado, bueno, hay
público, privado y académico. Por eso yo creo que acá una cuestión de, esta cuestión de la gobernanza del instituto me parece que es clave, ¿verdad? Para darle la agilidad, el dinamismo a la organización. Y es básicamente adoptar nomás o el de CONACON, o el de CONACYT, o el de Becal, ¿verdad? Cualquiera sea. Yo creo que el de CONACYT está bastante bien, ¿verdad? Sí, tomamos nota acá de la contradicción y la observación. El C dice un representante del ministerio. Un representante del ministerio. Perdón. Perdón, sobre el punto, ¿verdad? Ahí nos preocupa también, ¿verdad? El tema de tener doble voto, ¿verdad? Por parte del MIC, ¿verdad? Porque en realidad el énfasis que se da acá en varios aspectos de la ley, casi todo el 80% se da en la parte de salud, ¿verdad? Y que estemos votando y que estemos definiendo temas que no son de nuestra estricta competencia, ¿verdad? En todo caso, la gobernanza puede ser tipo AFD, ¿verdad? Que tiene un secretario ejecutivo, ¿verdad? Que hace toda la función de dirección y temas financieros, ¿verdad? Y el directorio, dentro del directorio, eligen su presidente, ¿verdad? Y el presidente sí es nombrado por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Otro modelo de gobernanza, ¿verdad? Que se puede pensar también para este caso, ¿verdad? Pero nos preocupa más que nada la responsabilidad que se le quiere asignar al Ministerio de Industria y Comercio en tema de que la mayoría de los temas acá no son de nuestra estricta competencia, ¿verdad? Gracias. Sí. Bueno, todas estas cuestiones son revisables y ajustables, así es que no. Sí, adelante. Sí, para sumar nomás, ¿verdad? Parece un poco lo del doble voto innecesario, incluso porque son 15 miembros, hay, ¿verdad? Digamos, número impar, así que la decisión ahí sí seguramente será por mayoría simple y se daría sin necesidad de un doble voto. Y en todo caso ajustar eso y porque tampoco el resto de la ley, concuerdo con el representante del MIC, nos indica de que haya que darle una mayor preponderancia a su representante para la toma de decisiones. Adelante, doctor. Simplemente otra vez con la cuestión relacionada a definiciones, ¿verdad? Se habla de un instituto y por otro lado hablamos de representantes, ¿verdad? Entonces, si el término correcto sería instituto o comisión o algún otro término que englobe, o consejo, claro. Si realmente es un instituto o debería tener otra denominación, así mismo, nada más. ¿Perdón? Instituto o consejo, por ejemplo, o comisión, depende de lo que se considere, así es. Gracias. Seguimos, dice un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, un representante del Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, un representante de la Dirección Nacional Antidroga, de la Secretaría Nacional Antidroga, un representante del Ministerio Público, un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un representante de la Universidad Nacional de Asunción, un representante de las universidades privadas, un representante de las asociaciones de pacientes usuarios del cannabis medicinal, un representante de las asociaciones de cultivo, un representante de las empresas licenciatarias, un representante de las cooperativas de producción. Hasta ahí. Esos serían los que eventualmente estarían integrando este instituto. Sobre la creación de esta nueva institución, se realizó un pedido de parecer jurídico justamente al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía, para saber su impacto dentro del presupuesto. Seguimos con el capítulo 5, materia objeto de regulación específica. Señor, adelante. Si nosotros ponemos expresamente que va a ser absorbido a la otra comisión, yo creo que no vamos a tener mayores inconvenientes con el tema presupuestario. Por eso también es importante poner no me acuerdo cuál artículo era que hablaba del instituto,
que va, así presupuestariamente también le absorbe. Sí, tengo entendido que el COINCA depende del Ministerio de Agricultura y Ganadería, es decir, es como una dirección, es una interna, una dependencia, entonces indefectiblemente precisamos un informe también del Ministerio para conocer el presupuesto, ya que va a estar afectando el presupuesto de una institución. Bueno, materia objeto de regulación específica, sección primera, cannabis medicinal. Artículo 13. El cultivo, la producción, elaboración, fabricación, extracción y acceso a la planta de cannabis y o sus derivados para uso medicinal, terapéutico, paliativo o de investigación conducente a esos fines se regirán por las prescripciones de la Ley 6007 que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, y sus disposiciones reglamentarias sujetos a las modificaciones establecidas en esta ley. Adelante, doctor. Doctor, antes que intervengas, acá ya tenemos una propuesta de agregar autocultivo, siempre y cuando sea de uso medicinal. Creo que un compañero ya propuso eso. Un ratito, doctora. Doctor, sí. Sí, y gracias. Por una cuestión de técnica legislativa, nomás bien me observó la gente de legales, ¿verdad? Que acá en realidad se está modificando parcialmente la ley 6007, ¿verdad? Y eso no está en concordancia con el acápite de la ley, ¿verdad? Que debería ser también mencionada, ¿verdad? Ese es un punto, ¿verdad? El otro punto, el tema del autocultivo que se mencionó, ¿verdad? Acá debería estar de alguna manera regulado porque es solamente con prescripción médica, ¿verdad? Una cuestión de medicinal, ¿verdad? Y el otro tema que queremos mencionar es que no hay ningún estudio científico que respalde el porcentaje de 1%, ¿verdad? Que actualmente está en 0,5, ¿verdad? Según lo que es cannabis industrial de THC, ¿verdad? Como componente no psicoactivo, ¿verdad? Acá se eleva, digamos, al 1% y no hay un respaldo. Tenemos, comparativamente hablando, los países líderes en este tema en materia medicinal. Suiza, varios países de la Unión Europea, Estados Unidos tienen 0,2, 0,3, ¿verdad? Y acá estamos alzando arbitrariamente a 1%. Gracias. En este punto, bueno, yo hice mención hace rato, como dice el compañero, sobre el autocultivo, pero yo quiero hacer una consulta para entender, ¿verdad? Yo quiero saber por qué las personas que padecen de alguna enfermedad, y le hago la consulta al compañero porque es el que más entiende de esta parte, ¿verdad? Si las personas que padecen de alguna enfermedad, ¿por qué no se pueden catastrar ante la SENAT y retirar de ahí lo que necesiten para eso, o del Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque tanto el Ministerio de Salud como la SENAT tienen centros regionales, entonces a nadie en teoría le tendría que faltar la medicación. Esa es mi pregunta. ¿Por qué necesitamos un autocultivo para esta gente? Bueno, en realidad, para empezar, lo del autocultivo es una cuestión que viene a nivel mundial, digamos. O sea, eso está ahí. En realidad yo no coloqué. Si bien nosotros apoyamos el proceso de esta ley. Ahora, yo creo que no hay que olvidarnos de que el médico tiene que intervenir en este proceso, ¿verdad? Por eso esta ley, ¿verdad? Y insisto, hay problemas con el cannabis en el consumo. De hecho, hoy en día se está hablando del cannabis de uso adulto. Yo particularmente creo que si vos cumplís 18 o 20 años, o sea, primero tenés que ir al médico a ver si es que qué tipo de cannabis es lo que tenés que consumir. Si vos querés recreativo, andate al médico primero a ver si es que te va a hacer bien o mal, ¿verdad? Yo creo que ahí hay que hacer un poco de énfasis en esta ley. Irse a la SENAT a retirar las incautaciones no me parece muy responsable porque no sabes en qué condiciones se produjo el cannabis.
no sabes de qué variedad es, no sabes cuánto tiene CBD, THC, etcétera, ¿verdad? No, ella lo que te dijo decía, ¿por qué no se van a anotarse para que haya un registro, un catastro? Tengo entendido que la claro ley... que tiene que haber. O sea, el ReproCran en Argentina, o sea, yo creo que es un modelo súper interesante, ¿verdad? Ahora, si va a intervenir el Estado y va a habilitar el autoconsumo, y ahí yo creo que es un tema fundamental, o abrís al mercado, al sector privado que oferten semillas de diferentes variedades para los que van a hacer el autocultivo en su casa, o el Estado le provee de las semillas a los que quieren hacer autocultivo una vez que se registre, ¿verdad? Entonces ahí el Estado interviene. Ahora, yo creo que nos estamos olvidando, y yo creo que es algo normal, porque o sea, ahora yo me di cuenta en este viaje en Argentina, es que el preparado magistral es fundamental en este caso particular si hablamos de medicina, porque si un médico que está capacitado y haya hecho todos los estudios, te va a recetar lo que vos necesitas. Es lo que le decía recién. O sea, yo cuando fumaba un porro y digo, ¿por qué me vuela demasiado? Y no, a mí particularmente no me hace bien el THC. Entonces, yo no sabía eso. ¿Okay? A mí me hace bien el CBD. Porque necesito, qué sé yo, lo que me decía el médico, ¿verdad? O sea, yo creo que tendríamos que pensar un poquitito en eso y ver si es que el Estado es el que va a dar las semillas, o vamos a dejar a la libre competencia y que vengan todas las empresas del mundo a ofrecer sus semillas con esos cannabis de todos los colores que brillan en la oscuridad. O sea, a mí prácticamente eso no me interesa, pero es algo muy personal. Ahora, nos estamos olvidando del médico. O sea, en el autocultivo es meramente recreativo. Y lo que decía la señora recién, que creo que está en la fiscalía, en la Comisión de Salud, que tiene mucha razón ella al decir que, o sea, yo estuve allá y ahí se huele marihuana en todos lados, ¿verdad? Yo quisiera que la gente fume marihuana si va a fumar en su casa, ¿verdad? Yo creo que eso está interesante, de que no en la calle. O sea, yo no creo que nosotros tengamos que habilitar los coffee shop o las plazas, pero es un pensamiento muy personal. Pero eso no es lo que está ocurriendo en todo el mundo, ¿verdad? Ahora, sí hay que insistir, y es un tema importante, en que este tipo de productos no se pueden publicitar, no se puede vender como una Coca-Cola o como una cerveza. Quienes están explotando hoy la licencia de cannabis con el decreto del Poder Ejecutivo, Healthy Grains, se pasa publicitando en las redes sociales el consumo de CBD. Y eso me parece súper irresponsable. A mí me parece que la Fiscalía o la Senat deberían de intervenir en esta empresa, es decir, paren de publicitar una cosa que no sabemos ni siquiera si le va a hacer bien o le va a hacer mal a nuestros jóvenes. Yo el otro día les comentaba, compré un cigarrillo de CBD en la bodega Boutique sobre España, le llevé a mi mamá para que fume y le recontravoló porque tenía THC. O sea, ¿qué es lo que estamos? O sea, ahora mismo creo que lo que se está haciendo está súper mal. Esto no puede ser publicitado en ningún tipo de redes, ni en el diario, ni en la televisión, en ninguna parte, ¿verdad? O sea, bueno, me extendí un poquito, perdón. Sí, gracias. Tiene la palabra la doctora Vicky, después tiene la palabra la doctora Luisa, sí. Bueno, entonces, creo que el artículo 3º en ese caso está bien redactado. Siguiendo la línea de los compañeros, sería interesante revisar el acápite y los demás articulados anteriores. Y ya en el artículo 15 hablamos de formulaciones magistrales, productos artesanales, productos vegetales, que tenemos que ver la redacción qué tal. Y en el 14 hablamos justamente de lo importante, el acceso informado a tratamientos. O sea, que está regulado de manera médica, de manera responsable. Entonces, presumo que no es necesario el autocultivo. Por lo menos a las industrias no les interesa el autocultivo. Gracias. Muy buenos días para todos. Celebro en encontrarles después de mucho tiempo en caras conocidas, sobre todo al compañero que creo que es del Ministerio de Industria y Comercio, que compartíamos mesas en el Mercosur. Me parece demasiado interesante este tema. Fue así que en el pasillo, les quiero contar nomás para distender un poco la mesa, me encontré, no sé si con el señor o con un colega suyo, que me regaló una muestra de
de cannabis, ¿verdad? Y el primer día me voy y pruebo yo una gotita. Ese día, coincidentemente, tenía que irme a la odontóloga. Me voy a mi odontóloga 2 horas después de haber consumido una o dos gotitas, ya no recuerdo. Me pone la anestesia y me quedo dormida, profundamente dormida. Y se desesperó la odontóloga y llamó a la ambulancia, al cuerpo de bomberos, ya no entendía más a quién, ¿verdad? Y entonces yo metí y me da la anestesia, una anestesia y me quedo profundamente dormida, ¿verdad? Y bueno, y ahí el tema de la regulación. Yo nomás me automediqué, yo nomás quería probar y le metí 1 o 2 gotitas. Esa es una experiencia nomás propia que pueda servir para todos en la mesa. Bueno, eso para distender. ¿Qué tal? ¿Cómo estás después de tanto tiempo? Acá el colega que compartimos más de 10 años, mesa del Mercosur, justamente en el Uruguay, que es la sede de las reuniones. Yo siempre traigo a colación, y cuando hacemos como proyectista de ley, que es demasiado interesante tener nuestra legislación comparada. ¿Por qué? Estamos escuchando las experiencias a nivel, primero vecinos, Argentina, Uruguay, después por ahí ya apareció Europa, después qué sé yo, Estados Unidos. Sería demasiado importante tener como un documento de sustento, de legislación comparada de los países en donde tuvieron, y ahí ya aplicación, la fortaleza y debilidades de ellos, y alimentarnos de eso, para no caer en las mismas dificultades y poder tener el éxito que realmente esperamos, ¿verdad? Entonces, alimentarnos un poco de la experiencia, capaz de los vecinos, nomás acá yo estoy escuchando Argentina y Uruguay, cuáles fueron sus dificultades, y a partir de eso nosotros también poder ver la aplicación de este proyecto, ¿verdad? También hacer un poco énfasis, y me gustaría ya tener en la próxima reunión como una ayuda a memoria nuestra legislación comparada. Capaz que primero el Mercosur, que es demasiado fácil sacarlo, y después las bilaterales, si es que tenemos alguna experiencia exitosa con Argentina y Uruguay, que es lo que estoy escuchando, que es lo que más se está dando aplicación. Y de ahí ver qué es lo que podemos hacer. La autoridad central o de aplicación de cualquier proyecto, y más todavía con esto que es de una amplia complejidad, porque no solamente está en el proceso que acá dice la regulación y control. ¿Regulación de qué? Regulación desde el momento de dónde. ¿Dónde comienza el proceso? Del cultivo. Después, ¿qué viene después del cultivo? La cosecha. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? El financiamiento. ¿Qué se regula? Acá tiene varias aristas. No solamente por el lado, yo como abogada acá con la colega siempre vamos a estar pensando con el tema punitivo. Después otro médico va a pensar por el tema de la medicina. Después de repente el compañero, industria, comercio, la comercialización. O sea, cada uno tiene su percepción, y entonces tenemos diversas miradas que nos hace una mesa interinstitucional perfecta, ¿verdad? Pero vamos a enriquecer con eso, no podemos avanzar de ninguna manera sin saber primero cuáles fueron las experiencias de los países vecinos que ya lo tienen aplicado. Muchísimas gracias. A usted, doctora. Bueno, pasamos al siguiente, artículo 14. Quiero recordarles que tenemos 15 minutos. Por consulta, Sí. sobre el punto más, lo que decía la doctora, ¿vamos a tener esa legislación comparada que ella decía? Sí. Sí, vamos Sí. a tener. Ok. Vamos a hacerle llegar por el correo o por el WhatsApp. Sí, bueno, tenemos 15 minutos más, entonces vamos a estar siguiendo el próximo martes o de aquí en 15 días como sugirió el representante del MIC. Vamos a consultarle a los señores senadores. Bueno, el artículo 14 habla el acceso informado a tratamientos en base a cannabis medicinal y terapéutico se realizará a través de productos de calidad controlada que garanticen la seguridad para uso humano, debiendo exigirse prescripción médica para el mismo. Adelante, doctor. Solo un comentario a lo que dijo el señor De Filippi, ¿verdad? Que en otros, no sé si esta es una especialidad, una subespecialidad otra de la medicina. Yo no sé si cualquiera va a poder prescribir o hay que formarse en esto, si hay que tener una asociación, agremiación. No sé un poco cómo, no sé si qué opina
la gente del Ministerio de Salud también al respecto, ¿verdad? Para conocer un poco mejor, ¿verdad? Porque creo que hay alguna especialidad donde hay ciertos profesionales nomás habilitados a expedir prescripción médica, ¿verdad? En cierta... Gracias. Sí, vamos a darle el uso de la palabra al representante de la Dinavisa que nos va a iluminar en ese punto. Bueno, acá los abogados me van a iluminar también a mí. Yo creo que desde el punto de vista legal, cualquier médico estaría habilitado para prescribir. Pero desde el punto de vista médico, realmente hace falta o es necesario que el médico particularmente cumpla ciertos criterios de especialidad, ¿verdad? Puede ser un neurólogo o alguien que, digamos, tenga esos conocimientos. En la Dinavisa, por ejemplo, Proincumec tiene un registro de médicos habilitados, son 16, y hay ciertos requisitos que, si bien no están precisamente escritos, ¿verdad? Automáticamente quienes indican estos fármacos tienen esos conocimientos. La mayoría son neurólogos, ¿verdad? Hay un neurocirujano, pero que hace neurología también y está en el área. Así también, esto también se debería regular, debería estar por escrito. Y particularmente como médico, considero que se torna difícil, y me gustaría después justamente que me compartan la información que se mencionó, sobre lo relacionado a la manera de prescribir, de indicar un producto, una infusión o algo que, digamos, se procesa directamente de la planta, de las partes de la planta, ¿verdad? En este caso, en la universidad no se nos instruye para eso. Generalmente son principios activos con una dosis específica, con unas indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, etcétera. Pero para el uso de plantas medicinales como tales, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en cuanto a la forma de administrar, nada más que eso. Sí, justamente quiero hacer mención, la ley 1340, el capítulo segundo, habla del control de la comercialización y del suministro, y ahí habla los hospitales y clínicas de laboratorio que puedan atender, habla sobre la receta médica, habla sobre el profesional médico que solicite, habla sobre el registro o lista, así como mencionó el doctor, de médicos especializados que deben expedir esas recetas en recetas cuadruplicados, que tengo entendido que es Dinavisa la encargada de entregarle a los médicos. Sobre ese punto también hicimos un pedido de parecer, un pedido de informe a Dinavisa para conocer un poco quiénes son esos médicos que están habilitados para expedir ese tipo de recetas. Bueno, vamos a continuar. El artículo 15, además de los productos de grado farmacológico autorizados por la ley 6007 y las licencias a laboratorios debidamente concedidas según la reglamentación vigente, se autoriza la concesión de licencias para la comercialización controlada. 2 puntos. A. Formulaciones magistrales prescriptas por médico tratante y elaboradas por químico-farmacéutica en farmacias habilitadas especialmente para tal fin, formuladas a partir de extractos de cannabis o cannabinoides estandarizados y cuya producción esté habilitada por Dinavisa como materia prima vegetal con actividad farmacológica. Los pacientes podrán acceder a los productos prescritos bajo fórmula magistral en forma farmacéutica con procedimientos que pueden incluir, entre otros, 2 puntos, dilución, concentración, fraccionamiento, mezclado y envasado. B. Productos artesanales de uso tradicional de la planta debidamente preparada bajo condiciones biosanitarias a partir de la experiencia colectiva desarrollada a través del tiempo por el uso popular, debiendo establecerse un protocolo de elaboración que permita la accesibilidad de la agricultura familiar campesina a esta legítima industria. Y C. Productos vegetales, reconociendo el valor terapéutico de todos los componentes de la planta, incluidas sus flores en estado natural y producidas bajo las debidas condiciones biosanitarias. Adelante, doctor.
Bueno, en ese sentido también se debería establecer un listado de patologías bien definidas de enfermedades para las cuales se tendría indicado este producto, ¿verdad? Este principio activo. Y ahí es donde en el inciso B, donde habla de productos artesanales de uso tradicional, esto no se excluye. Muchas veces cuando se utilizan un té de boldo, un té de tilo, etcétera, ¿verdad? Digamos como digestivo, como tranquilizante, etcétera, pareciera que digamos está en el marco de lo informal, ¿verdad? Tradicionalmente ese es el contexto, por decirlo así, es muy informal. ¿Por qué? Porque se considera algo inocuo, pero hacer inhalaciones con eucalipto puede ser tóxico también, por ejemplo. Es un ejemplo que cito. De hecho, como médico que me formé en una universidad, no excluyo estas posibilidades. De hecho, yo mismo recomiendo, por ejemplo, lavados nasales con suero fisiológico, con salmuera, y resulta. Cosas así. Entonces, o beber agua en enfermedades como el dengue, por ejemplo, es parte de un tratamiento también, digamos, demostrado a nivel científico. Y lo más natural que el agua que hay, ¿verdad? Nada. Ok, entonces yo quisiera que también se incluya, como dije, este listado de patologías para las cuales estaría siendo utilizado este tipo de productos, incluyendo, digamos, el término artesanal, ¿verdad? Otra cosa, habla acá de, donde dice, experiencia colectiva. Es un término un poco ambiguo, ¿verdad? Que, repito, esto no debe caer en el marco de la informalidad, ¿verdad? Debemos especificar bien a qué se debe. Si a mí me hablan de un pu'arurú, dice, ustedes los doctores no creen en el pu'arurú. ¿Qué es el pu'arurú? Le pregunto. No sabe responder. Bueno, pu'arurú es un término, yo les cuento más para justamente graficar, es lo que nosotros llamamos un síndrome, podemos llamarle síndrome abdominal. Es cualquier signo o síntoma que se produce a nivel abdominal. Un pu'arurú puede ser una hepatitis, piedra en la vesícula, pancreatitis, meteorismo, que es aire, apendicitis, gastritis, etcétera. O sea, digamos, lo que se considera una cuestión popular, tradicional, etcétera, no debe ser excluido a lo formal. Entonces, repito, concretamente, disculpen hacer un listado de patologías o enfermedades para las cuales se van a utilizar estos productos, nada más. Sobre el punto, me parece sumamente importante lo que dice el doctor. Mi pregunta es, como es una planta que todavía no está 100% acabada en su investigación y aplicación, sería bueno incluir, no sé de qué forma, o sea, que según la investigación médica se puedan ir agregando más patologías. Eso me parece interesante, ese es un punto. Y el otro punto es una consulta. El doctor Hernán Codas una vez me contó que hay una sección, creo que dentro del Ministerio de Salud, que no sé si es un listado de médicos pojañaná que le dicen, o médicos naturalistas. ¿Me pueden sacar por favor de la duda si es que existe, digamos, un reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Salud hacia la medicina natural? Sí, de hecho, la Dinavisa cuenta con un área de fitoterapéutico, ¿verdad? Un área concretamente, o sea que eso de hecho existe. Lo que faltaría es, como bien lo mencionaste, y el propio nombre de Proincumec habla de estudio de investigación médica de la planta de cannabis y sus derivados, es necesario insistir y promover la investigación. Cuando me habían consultado cuáles son los estudios, los ensayos clínicos relacionados a estos productos, Paraguay no tiene. Entonces yo la semana pasada me reuní con uno de los médicos que están en el listado de los prescriptores del Proincumec y mañana me vuelvo a reunir con él. Me presentó un proyecto de ensayo clínico. Entonces justamente es allí donde entraría y yo alentaría a que eso sea así, ¿verdad? No a prohibir, a cuestionar o a, digamos, frenar cualquier iniciativa de este tipo. Al contrario, enmarquémoslo en un ensayo clínico,
¿verdad? Con todo el protocolo, una aceptación de un comité de ética en investigación y una autorización por parte de la DINAVISA, porque la DINAVISA tiene una dirección de investigación, de la cual en algún momento fui director. Entonces también hay comités de ética en investigación que pueden respaldar este tipo de ensayos clínicos y adelante, hagámoslo, ¿verdad? Pero siempre en el marco, en el contexto de algo formal que de hecho existen las instancias correspondientes. Una consulta, Gracias. ¿esos ensayos clínicos que decís está en el marco de lo laboratorial o entraría también en lo magistral y artesanal? Podría entrar tanto en laboratorios, en empresas farmacéuticas o en el área de preparados magistrales. Básicamente consiste en la utilización de estos productos en personas, en seres humanos, para una patología determinada, de tal forma a demostrar su eficacia. Doctora Vicky, para ir cerrando nuestra reunión por el día de hoy. Tengo una consultita. Cuando hablamos en la misma línea de lo que estaba refiriendo el doctor, cuando hablamos de productos artesanales de uso tradicional, ¿cuál sería su alcance? Eso podríamos replantear porque hace mucho ruido. Lo mismo que pasa con productos vegetales, reconociendo el valor terapéutico, genial, de todos los componentes de las plantas. Y justamente ahí empieza a citar, incluidas las flores, dice, en estado natural, producidas bajo las debidas condiciones biosanitarias. O sea, ¿cómo nosotros controlamos las condiciones biosanitarias? En ese caso sería la DINAVISA la encargada de controlar y dar registros o autorización para que se pueda considerar de que realmente se están haciendo bajo las condiciones sanitarias. Asimismo, de hecho la DINAVISA es la instancia encargada de otorgar los registros, pero para eso deben haber ciertas exigencias y requisitos, que justamente como mencioné, haría falta aclarar en estos puntos, ¿verdad? Sí. Entonces tendríamos que replantear, que replantear estos dos incisos, porque como está, es tipo, bueno, vengan nomás y yo soy artesanal, como ahora hacemos tortas artesanales, decimos, y empezamos a hacer tortas en nuestra cocina y le ponemos que artesanal y vendemos así, ¿verdad? Gracias. Diego. No, con respecto a la lista de patologías y la reglamentación, yo creo que podemos agregar en este artículo, o es regulado por la DINAVISA o por el propio Consejo. O sea, algo así, porque en la norma nosotros no podemos poner el listado de patologías. O sea, yo creo que no corresponde que en la norma esté. O sea, yo creo que hay que derivarle a la DINAVISA o al Consejo la lista de patologías, así como la autorización o la regulación de los productos artesanales, los productos. Y claro, DINAVISA o el propio Consejo. O sea, yo creo que hay que estudiar o en forma conjunta con la DINAVISA. Sí, gracias. No sé si alguien quiere hacer más referencia. Bueno, quedamos en el artículo 16 en adelante para la próxima reunión. Yo pediría para quedarnos en el 15, sí, porque me parece que todavía esta es una cuestión que, sí, podemos hacer una, que sí, da para seguir hablando y no hay más tiempo. Sí. Y bueno, eso. De hecho, vamos a hacer otra vez, antes de empezar nuestra reunión el próximo martes, vamos a hacer un repaso otra vez de lo que fuimos avanzando. El doctor, el representante del MIC, sugirió si las reuniones se puede hacer cada 15 días o de aquí a 15 días. Eso, en principio, el próximo martes a las 9 horas. Sujeto a, si es que el senador, el presidente, los miembros de la comisión autorizan, vamos a ir a 15 días. Pero en principio nos vemos el próximo martes a las 9 horas en el mismo lugar. Vamos a hacerle llegar el cuadro con las observaciones que vamos cargando y también alguna legislación comparada que podamos ir recabando. Consulta. Sí. ¿Esto no se puede habilitar a que sea online también la participación? Pregunto. Justamente existe esa posibilidad porque hay gente de la 1OC, de las Naciones Unidas, y vemos también la posibilidad La gente mamacultiva no puede salir de su casa porque le está cuidando a sus hijos. Y, o sea, es fundamental que esté la gente mamacultiva porque ellos son los únicos que pueden defender el autocultivo en realidad. O sea, yo no tengo vela ahí, ¿verdad? Pero había que escucharle a ellos también. Y sobre todo creo que la legislación comparada es fundamental, ¿verdad? Sí, sí. Eso vamos a ver. Muchas gracias a todos por su presencia.